Señales y slots y mecanismo de comunicación entre objetos son frases sinónimas. De ahí que lo utilizaremos para darle vida a este formulario que por ahora no hace nada. Queremos que cuando el usuario ingrese el usuario y la contraseña y pulse este botón, se ejecute algo que tome el usuario y la contraseña y los valide en algún lugar. Esto se hace mediante este mecanismo de señales y slots y vamos a ver tres métodos principales para hacerlo. El primero de ellos será simplemente que cuando se emita la señal clicket, que es una señal que viene por defecto en el widget, vamos a ir al slot clicket. Como puedes ver, el widget tiene varias señales y para este video tutorial utilizaremos clicket, que nos irá directamente al código con la implementación de un método. Ese método es el que le hablaba del slot. Señal es un método y slot es otro método. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el slot se implementa y la señal no. Vamos a la cabecera de la clase para ver en qué sección está implementado. Y es esta que vemos acá. Private slots, dos puntos, y ahí se declaran todos los slots que vas a utilizar. En este caso, el IDE nos creó automáticamente este slots que podemos implementar ya. Y que aquí es donde irá el código cuando nosotros demos clic en el botón y necesitemos tomar el usuario y la contraseña. Simplemente lo tomamos de los botones ui.user.text, los ponemos en alguna variable, lo mismo con la contraseña, y los procesamos. Bien, esta es la forma más rápida y fácil de comunicar objetos y que interactúen entre sí. Pero vamos a ver otra forma que está involucrada esta pestaña acá o este botoncito de acá que viene siendo el modo de edición de señales y slots. Es de una forma gráfica y nos permitirá hacer qué cosa. Nos permitirá a la señal que queremos que ejecute este botón utilizar un slot hecho por nosotros, un slot definido por el usuario que tiene que implementar a mano, por supuesto. En este caso, ahorita comunicamos en la señal clicket el slot onClicked. Y ese slot, ¿dónde es que estaba implementado? Bueno, está implementado, como puedes ver acá, en la misma ventana, en la ventana Login. Eso mismo vamos a hacer ahora. Vamos a comunicar este botón con la ventana y lo hacemos así arrastrando esta flecha y se nos abre un diálogo en el que nos muestra las señales disponibles y el slot que vamos a ejecutar. Como puedes ver, aparecen tres slots: Authenticate mi función y validar datos, porque son slots que tengo definido ya en la clase. Si vamos a hacerlo desde cero, olvídense de esto que está acá, editamos el slot que queremos hacer, le damos un más acá y donde dice slot 1 ponemos el nombre que queramos. Pues bien, el slot mío tenemos que implementarlo. Aquí ya le decimos que está conectado el botón con el slot mío, pero todavía no es funcional. Tenemos que implementarlo. Vamos a la cabecera de la clase, le damos en el slot, en este caso va a ser void mío, y le damos que una refactorización para que nos agregue la definición en la implementación. En este caso ya ponemos todo el código que queramos, que en este caso viene siendo lo mismo que hubiéramos puesto aquí en todo, y puedes ver que ya no es en OK button click, tiene el slot un nombre personalizado. Pero usted dirá, bueno, yo en mi caso no haría eso, lo haría de esta forma que es más rápido y eficiente. Bueno, esta variante nos da un motivo para hacernos una nueva pregunta. Bien, si yo quiero que en algún momento este componente emita una señal que no sea ninguna de las que aparecen en las señales predefinidas. Como puedes ver acá, las señales que aparecen acá son clicket que se le pasa un bool, press, release y estas otras de acá. Pero si nosotros queremos emitir una de nosotras personalizada que se ejecute en un método cualquiera, como por ejemplo, en este caso de acá, vamos al código, en la función validate, nosotros queremos que luego de tener el usuario y la contraseña, o sea, en authenticate, luego de tener el usuario y la contraseña, yo quiero que se validen los datos. Pues bien, emitimos una señal que se llame, por ejemplo, coger, que definimos acá en la cabecera de la clase o sea, en el apartado signals. Y que cuando se emita esa señal se ejecute un slot que yo cree también. Pues eso no lo podemos hacer en el modo gráfico. Eso no lo podemos hacer acá porque las señales que aparecen son las de widget en sí. Pues bien, tenemos que hacerlo a base de código. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, la señal la emitimos con esta palabra reservada emit.
Y el slot, pues bueno, podemos implementarlo de alguna manera, como lo hicimos ahorita, donde lo declaramos y lo implementamos como una función cualquiera. Pero ¿qué pasa? Sucede lo siguiente. Luego de yo tener la señal que voy a emitir y el slot que quiero que se ejecuta para cuando se emite esa señal, bueno, nosotros tenemos estos dos componentes, estas dos piezas, pero tenemos que de alguna manera interrelacionarlas, decirle que cuando esto pase, se ejecute esto. ¿Dónde lo hacemos? Pues bien, podemos hacerlo donde queramos, pero en este caso te lo voy a poner en el constructor de la clase para que se haga directamente cuando se cree el objeto. Mira, acá utilizamos la palabra connect o el método connect de la clase QObject. ¿Y cuál es la estructura que tiene esto? Bueno, el objeto que va a enviar la señal que se va a emitir, el objeto que va a recibir esa señal, que es el mismo que va a ejecutar el slot. Como puedes ver acá, estamos diciendo que esta misma ventana, cuando se emita la señal coger, que como puedes ver se va a emitir en el método authenticate, pues esta misma ventana va a ejecutar el slot validar datos, que como puedes ver está aquí mismo. Y aquí arriba lo que hicimos fue lo mismo que hicimos gráficamente anteriormente, donde le decimos al botón que cuando se emita la señal click, esta ventana va a ejecutar el slot authenticate. Pero bueno, vamos a comentariarlo porque ya está hecho de forma gráfica. De ahí que cuando se toque el botón autenticar, pues se ejecutará, si lo hicimos de la manera más fácil, se ejecutará este slot con OK button click. Si lo hicimos de la manera de edición de slots, pues se ejecutará el authenticate. Y bueno, en cualquier manera de que se ejecute esto, si se ejecuta por ejemplo el método authenticate, se emitirá esta señal al final de esta línea y se ejecutará este método, validar datos. Tú puedes decirme, bueno, pongo directamente aquí, validar datos y ya está resuelto el problema. Pero esto es muy importante para cuando, por ejemplo, queremos que cuando se autentique otro objeto de otra clase interactúe o haga algo. Pues eso se hará directamente automático. Ahora, compilemos para ver qué pasa cuando hicimos todo esto. De la forma gráfica pusimos, puedes ver aquí abajo, que cuando se envíe el botón OK button, la señal click, el login va a ejecutar el slot mío, pero que no tiene nada implementado, por lo tanto no ocurrirá nada. Y por código pusimos que el OK button cuando se le dé clic va a ejecutar en authenticate y que cuando se emita la señal coger, pues se va a ejecutar en validar datos. Por lo tanto, primero veremos este mensaje y luego veremos el método que hace cuando se ejecuta esta señal, que es validar datos, y va a mostrar luego este mensaje. Compilemos a ver qué pasa. Al poner el usuario y la contraseña, damos clic en el botón login y como puedes ver se ejecuta el método authenticate que te muestra el cartel signals and log connected, tu usuario, tu contraseña y luego de esta línea de código pues se emitirá la señal coger que mostrará este mensaje. Como puedes ver es muy útil y veremos más adelante cuando estemos en otros casos y en otras implementaciones cómo nos facilitarán el trabajo este mecanismo. Bien, nos vemos en un próximo encuentro y hasta la próxima.